Muy bien, les había adelantado que íbamos a hablar acerca de esta sensación que a veces tenemos y que se asemeja a la impunidad o a la indignación, porque sabemos de los esfuerzos que se están haciendo a nivel de la policía, a nivel de la fiscalía, de los mismos jueces penales para tratar de hacer justicia y que de alguna manera cuando se apresa a un delincuente, este pueda quedarse allí apresado o como señal de que en verdad está funcionando la seguridad, pero a veces sucede que son fácilmente liberados y entonces viene en nosotros esa sensación de impunidad. ¿Por qué es tan complicado? ¿Qué está pasando? Para que nos explique un poco el detalle de esta problemática, esta situación, como hemos dicho, estamos aquí con el doctor Bazán Naveda, César Bazán Naveda, que es el decano del Colegio de Abogados de Lima y además penalista. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Bazán. Buenas noches y muchas gracias por su invitación. En concreto, ¿por qué tenemos esta sensación de que a pesar de que hay esfuerzos importantes por apresar a, digamos, a los amigos de lo ajeno, a los delincuentes, fácilmente son liberados? ¿Hay alguna explicación de esta situación? ¿Es que somos todos ineficientes o qué está pasando? Bueno, hay varias explicaciones. La primera explicación es que cuando se hace una investigación hay que tener la prueba y expresarla bien dentro de el informe que se presenta al fiscal para que el fiscal pueda, con esos medios probatorios, pedir la detención de la persona que puede haber sido encontrada in flagrante inclusive. Pero si no se producen los medios probatorios suficientes, entonces llega a manos del juez y el juez ve que el expediente llega incompleto. Y si llega incompleto, entonces lo devuelve o no le queda más que continuar con el proceso, pero dándole libertad a quien es el procesado. Esto es como un árbol. Si el árbol queremos que dé frutos, primero hay que tener bien las raíces y hay que regarlo para que pueda crecer. Entonces las primeras investigaciones y la tipificación especialmente tienen que estar bien hechas y establecidas. De lo contrario, hay debilidad. El árbol crece torcido, crece sin raíces y se cae. Claro, doctor Bazán, para hacerlo más simple, hay una secuencia que se produce desde que se da el hecho delictivo. Vamos a decir, se han dado una serie de circunstancias que son la realidad. Hemos apresado a una persona. Apresarla temporalmente además implica que respecto a esa persona estamos quitándole una de las libertades más importantes, que son justamente el tránsito, ¿no es cierto? Su propia libertad, que es una situación no menor. Pero de allí hasta que la persona se queda finalmente condenada o por tantos años en la cárcel o eventualmente otro tipo de condena, hay una serie de pasos que se tienen que dar en donde intervienen distintos agentes o, como se dice, operadores, la policía, el Ministerio Público, a través de los fiscales y finalmente los jueces. ¿Todos estos tres agentes conversan el mismo idioma o está fallando la situación y por eso es que a veces ese trámite se vuelve infructuoso? Bueno, de acuerdo a la ley deberían conversar el mismo idioma, pero pongamos el ejemplo de estos señores que arrebatan los celulares. Ya. ¿Correcto? Eso es, al arrebatar se conoce como hurto. El hurto tiene menos de 4 años de prisión y entonces simplemente lo detienen, lo ponen a manos del juez y el juez le tiene que dar libertad porque no hay el tiempo suficiente de condena que se puede pronosticar. Pero estos tipos no vienen solos. Claro. Hay uno en la moto que los está esperando. Y además es toda una organización que va robando celulares, hurtando celulares a diversas personas. Entonces, si ya estamos hablando de una organización criminal, ya no estamos hablando de 4 años, estamos hablando de 8, de 10 años de prisión. Y por lo tanto, cuando lleguen a manos del juez con la denuncia correspondiente por parte del fiscal, la pena es superior a 4 años, deberían quedarse detenidos. ¿Y de qué depende que se haga justamente correctamente la calificación? Usted nos está contando dos escenarios, uno en donde hemos visto, vamos a decir, la punta del iceberg y otra en donde hay la claridad y sí identificamos el fenómeno completo. ¿Qué diferencia una situación de la otra? La tipificación, es decir, la persona que interviene tiene que hacer el informe completo a su superior para que el superior, al momento de darle la información al fiscal, en lugar de decir fue solamente un hurto, salió corriendo y se fue en una moto, salió corriendo, sí, se fue en una moto, sí, pero eran 2.
o de repente eran 3. Entonces ya no es un hurto simple, es un hurto agravado. Entonces, al decir esto, está abriendo la puerta para que la detención, en caso de que caiga preso, sea permanente. ¿Y quién hace esa calificación inicialmente? ¿La policía? Las dos personas que intervienen, o los dos equipos que intervienen, son el equipo de la policía y el equipo de la fiscalía. Ajá. Entonces, uno alimenta al otro. Lo que hay que hacer es conversar un poco más para establecer con toda claridad que estos medios delictivos no solamente son con la intervención de una persona, sino con una red, con un equipo, porque en muchos casos no solamente es la persona que arrebata y el que escapa, sino uno que contiene y que evita que vayan a perseguir a los otros, ¿no? Como esos que se suben esa motocar y después aparece otro en una moto cortándole el camino. Claro. Sí, es una banda. Es un grupo. Entonces, todos ellos, aun cuando no hayan sido identificados, son susceptibles de una modalidad de hurto agravado. Claro, acá es importante entender entonces que hay 3 distintas personajes o agentes, o en todo caso operadores que funcionan para lograr que obviamente la persona termine siendo apresada. Pero si se hace una calificación errónea, evidentemente la conclusión va a ser negativa, porque también hay esta situación, como decía, de malestar, de que lo vemos en la opinión pública, la noticia se ha presentado, sí, robó, y al final lo vemos que cuando califica un juez o el fiscal dice, no era porque... No era suficiente. Una de las consideraciones justamente es que si no califica como un delito que sobrepasa los 4 años, lo dejamos libre. Claro, el dicho es, árbol que nace torcido no se endereza. Entonces hay que empezar bien las cosas. Se empiezan bien las cosas como en medicina o en cualquier otro. Si vamos a operar, primero hay que limpiar bien toda la zona para asegurarnos de que al momento de que corta el cirujano no se genere una infección y que los cortes sean limpios y claros. Y lo mismo tenemos que hacer en los procesos penales. Bien preparado el expediente, no hay forma de que salga. Claro, y eventualmente aún cuando hay estas situaciones donde el delito no está dentro de este parámetro de 4 años, si se lo vuelve a encontrar como reincidente, ahí sí se podría apresar. No, lamentablemente ahí la reincidencia ha sido eliminada como un elemento agravante. Ajá. Porque se entiende, no comparto esa idea, pero se entiende que lo están penando 2 veces por el mismo hecho. Una que lo castigan y la otra que entienden que es una reincidencia, pero en realidad lo que demuestra eso es la peligrosidad de aquel sujeto que no obstante haber sido detenido y preso en una oportunidad, continúa haciéndolo. Claro. Entonces no es una doble penalidad, es la situación personal de aquel que nos hace correr peligro a todos los ciudadanos. Exacto. Ahora, estos procedimientos que van desde la calificación, los plazos, en fin, todos estos, vamos a llamarlo de alguna manera, pasos o rituales que se dan para calificar al delito y finalmente apresar a alguien, están contenidos en un código que se llama Código Procesal. Sí, es correcto. Que en el caso del Perú ya está sobre los 16 años, algo así, se hicieron modificaciones para que sea más expeditivo. ¿En verdad es expeditivo, doctor, o está fallando? Parece que está fallando por el excesivo garantismo que establece el Código Procesal. Es cierto que es malo que una persona inocente vaya presa. Claro, es su libertad. Efectivamente, eso es muy malo. Pero de allí a darle más garantías a aquel que ha cometido un delito para que pueda tener elementos no solamente de defensa, porque el derecho a la defensa lo tenemos todos, sino que se pervierta el derecho de defensa para hacer una puerta de escape para estas personas si demuestra que no está funcionando del todo bien y que habrá que hacer algunas correcciones. ¿Y correcciones podrían hacerse? O sea, después de 16 años yo diría hay que hacer una revisión, ¿no? Algo se habrá aprendido, seguramente una cosa fue el modelo teórico y otra cosa fue la realidad. El primero que habría que reconsiderar es lo que usted señaló hace un momento, la reincidencia. La reincidencia, si bien es cierto, no debería generar una penalidad mayor, pero sí demuestra la peligrosidad de ese sujeto que ya está cometiendo delitos más veces de las que debería cometer. Es decir, nadie debería cometer delitos. Claro. Y si este lo comete una vez, y lo comete 2 veces, y lo comete 3 veces, es un peligro para la sociedad. ¿No? Además de la reincidencia, los plazos. A veces sentimos que los plazos cuando, por ejemplo, vamos a hablar del caso de feminicidios o situaciones en donde hay violencia sexual, se extienden y obviamente le dan
posibilidad, en este caso al delincuente, que se fugue, se escape. Hemos visto el caso de algún ciudadano que incluso terminó ahora en Colombia, ¿no? Allí Sí. está funcionando el procedimiento procesal o no. Bueno, en muchos casos lo que sucede también es que hay mucha permisibilidad por parte de los jueces. Yo he hablado en la primera parte de los fiscales y de la policía, pero también los jueces, al permitir las dilaciones, las repeticiones de diligencias o programarlas porque de acuerdo con su calendario no la pueden hacer en esta oportunidad, sino que tienen que hacerla después, va debilitando la actuación. Y dejar partes procesales que pues generen una nulidad también es grave, porque finalmente alcanzan la prescripción, pasan 4, 5 años o 10 años en el proceso, como ha sucedido, ¿no? Y terminan libres, no porque sean inocentes, sino porque ya pasó el plazo de prescripción y entonces evaden la persecución activa penal. Usted ha calificado esa situación como que son muy flexibles. Sí. ¿No hay responsabilidad en ese sentido por justamente tanta flexibilidad? También hay, entre comillas, flexibilidad, ¿no? También hay responsabilidad por esa flexibilidad y para eso están los órganos de control. Pero en realidad es toda la mentalidad del sistema que va generando demasiada permisibilidad para aquellos que han cometido un delito. Es cierto, digo, que tienen derecho a la defensa, sí, pero tampoco hay que dar lugar a la impunidad, porque hacer que se demore tanto para finalmente declarar la prescripción y que salga libre es que una persona se está riendo de todos nosotros y nos está diciendo yo puedo cometer los delitos que quiera y no me va a pasar nada. De hecho, mire, me hace recordar, hace poco se viralizó en las redes sociales, particularmente en TikTok, el video de una señora, un inmigrante, que le contaba a sus connacionales, esto es en Chile, que Chile era un país sumamente fácil para delinquir. Porque entre otras cosas decía ella, te apresan pero inmediatamente te dejan libre. Aquí voy a reproducir lo que decía esta señora, aquí se ven mucho los derechos humanos, o sea que fácilmente te van a liberar, así que vengan todos juntos porque acá no nos va a pasar nada. ¿Cómo hacer el equilibrio entre justamente darle seguridad y predictibilidad a la justicia? Porque ya sabemos, si es una justicia que se demora es igual que nada, justicia que tarda, justicia que no alcanza, que no es. Y esta situación garantista que a veces puede terminar justamente perjudicando lo que justamente está buscando, la paz social. Sí, es que el Código Procesal Penal en su oportunidad se hizo para los peruanos, pero ha llegado todo un grupo de migrantes de otro país en los cuales la calidad de avesados en el delito hacen que hayan superado el garantismo que tenía el Código para los peruanos. Por ejemplo, uno de estos señores venezolanos no tiene ningún miedo en disparar y matar a una persona por un celular. Antes eso no se veía aquí en el Perú y sin embargo ahora lo vemos. Las extorsiones estas de los préstamos a gota a gota o el secuestro de niños aún o de mayores inclusive, aún por montos que no son elevados, nos demuestra que ha entrado una nueva gente dentro de la sociedad con un sentimiento y un pensamiento que es distinto y que no ha sido considerado dentro del Código Procesal. Entonces sí hay que hacer revisiones. Y por ejemplo, ¿qué revisiones se tendría que hacer específicamente con esto? Porque también vamos a decir, hay como una suerte de equilibrio, ¿no?, entre lo garantista y obviamente... Debe ser. Debe ser, ¿no es cierto? Estamos hablando otra vez, hemos dicho, estamos coactándole a alguien de su propia libertad individual y por otro lado la necesidad de que haya justicia rápida. ¿Cuál es ese barómetro? O sea, ¿cómo ese elemento que permite medir o en todo caso calibrar? En realidad no lo sé. Tendríamos que sentarnos durante un tiempo para hacer la discusión sobre estos temas, porque para los peruanos comunes y corrientes, como usted o como yo, o como los que están viendo el programa en este momento, el sentido del valor de la vida es uno, el sentido del respeto a la propiedad es otro. Pero para el delincuente el sentido del respeto a la vida no existe, ¿no? Y peor todavía cuando han sido agravadas esas modalidades por gente que no tiene los conceptos y valores nacionales. Entonces sí, habrá que sentarse y revisar. La verdad no le podría decir en este momento cuáles serían esos cambios que se necesitan. ¿Y usted cree que tiene que haber algún tipo de reforma sobre este asunto, dado las nuevas consideraciones que hay
no vamos a calificar específicamente a un grupo de personas o gente que ya está viendo el Perú, pero sí es cierto que los niveles de delincuencia se han incrementado, hay nuevas modalidades y eso también tendría que hacer una revisión, no tanto en el código, sino en la forma, ¿no? En capacitar seguramente a los operadores de justicia para que lo hagan de mejor manera. En realidad la tipicidad que existe respecto de la comisión de delitos, esa sí está bien, tiene bastante exactitud, pero la parte procesal es la que nos está llevando a este sentido de inseguridad jurídica. Entonces lo que hay que hacer es simplemente conversar más entre fiscales, policías y jueces para que estas cosas puedan tener un camino fluido. El juez decirle, oye, necesito que me prepares las cosas de esta manera para poderte atender. El fiscal entonces escuchar para que no le estén devolviendo las denuncias o le estén cambiando o se las estén rechazando por inadecuación de la tipicidad. Y la policía para que ayuden dando toda la información necesaria a fin de que los organismos técnicos en materia jurídica puedan operar. Hay una interconexión. Esto es como cuando en un banco no se trabaja bien y una parte del banco no conecta con los cajeros y no conectan con los que hacen la calificación de los créditos. Tienen que usar entre todos ellos para que las cosas funcionen. Es lo mismo que tenemos que hacer acá. Usted además es decano del Colegio de Abogados de Lima. ¿Su institución de alguna manera también colabora con estos procesos de...? Porque acá hay un tema de capacitación, ¿no? Cuando yo hablaba de códigos compartidos, de capacitarse, porque seguramente si la policía no califica adecuadamente o no entiende bien la lógica procesal, todo el resto pues justamente se perjudica. ¿Hay algún tipo de actividades de este tipo o iniciativas? Claro, estamos haciendo esto ahora. Con las gestiones anteriores, lamentablemente, este liderazgo que debía tener el Colegio de Abogados se perdió. Pero ahora estamos nuevamente relanzando la parte de información y preparación técnico-jurídica. Por ejemplo, hemos realizado un curso respecto del uso de la violencia, de la fuerza, perdón, en los momentos de violencia, para participar entre abogados. Ahora vamos a hacerlo con la gente del Ejército, lo haremos igualmente con la policía, lo haremos igualmente con la Fiscalía y con los jueces, para que todos hablemos el mismo idioma, porque no puede ser posible que gente quiera tomar un aeropuerto y después cuando los contienen digan que ellos son los ofendidos, que ellos están libres de todo mal, cuando lo único que hace la Fuerza Armada y la policía es rechazar a aquellos que no tienen ningún derecho a turbar la paz social. Muy importante lo que nos está diciendo y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este diálogo abierto, doctor César Bazán Naveda, y espero tenerlo en otra ocasión también para hablar de alguna de esas reformas y eventualmente proponerlas, ¿no? Usted también representa a la sociedad civil como colegio y obviamente es necesario que también sean, porque si no, como decía, justicia que tarda, justicia que no sirve, ¿no? Que no llega. Lo haremos. Muchísimas gracias. Gracias.